Telecafé presenta Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Presenta y dirige el Padre Pacho. Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Una luz en el sendero. Una de las pesadillas más comunes de la infancia era ir al dentista, el sentarse en una silla grande iluminada por una luz que todo lo ve, con alguien que se asoma en la boca con unos dispositivos que a lo mejor nos aterraban. Ya de grandes, como nos costaba ir al dentista, a pesar de sabemos que es tan importante para nuestra salud bucal y sobre todo para nuestra salud general. Con estas nuevas tecnologías, el futuro de la odontología crece con un gran énfasis en la prevención, que se traduce en menos enfermedades periodontales y un acceso más fácil a la atención y también un menor tiempo del tratamiento. En el futuro inmediato tendremos una odontología donde el paciente podría obtener prótesis impresas en 3D en una hora, en lugar de varias sesiones en el dentista. Imaginémonos tener una teledentista o que a los 80 años nos puedan crecer nuevamente los dientes. Es por ello que el avance científico y tecnológico nos lleva a tener una formación continua en todos los saberes humanos y cuanto más en esta rama de la medicina, pues se debe contar con la preparación necesaria para reconocer y prevenir problemas médicos asociados al tratamiento dental y referir correctamente a los pacientes con el especialista adecuado, sobre todo porque algunos llegan sin diagnóstico, otros conocen su enfermedad, pero no siguen tratamientos, mientras que otros siguen estrictos regímenes farmacológicos. Esta noche nos acompaña el doctor Luis Ángel Suárez Mejía, odontólogo con especialización en ortopedia funcional y en ortodoncia, con una especialización en estética dental en New York University. Con él vamos a compartir en estos 2 sábados un tema que hemos querido llamar Boca Sana, Cuerpo Sano. Doctor Luis Ángel, buenas noches. Padre, buenas noches. Un gusto estar aquí con ustedes. Saludo a toda la producción de Telecafé y a su audiencia. Los avances tecnológicos de la ingeniería que se han incorporado ya a la práctica dental han permitido, sobre todo en los últimos 5 años, grandes avances, como las imágenes tridimensionales, ayudas para los diagnósticos digitales, los tratamientos online. Todo esto está llevando a que la odontología cambie radicalmente. Correcto. Cuando yo estaba terminando el pregrado hace más o menos 22 años, lo que se hablaba de la odontología del futuro, donde se vislumbraban toda esta serie de herramientas para hacer la práctica de la profesión más versátil, la llamamos la odontología del futuro. Y sin duda alguna, hoy día estamos practicando lo que era la odontología del futuro, la estamos haciendo en estos momentos. Hay una transición, como toda transición implica ciertos procesos. Hubo mucho ensayo y error, pero con la tecnología y con el ensayo y la implementación de estas herramientas a la consulta diaria, hemos emprendido ya un caminar muy hermoso, porque como decía anteriormente, estamos practicando la odontología del futuro hoy día, actualmente. La odontología, doctor, ha evolucionado de tal forma que hoy se percibe que un dentista puede abarcar diversos ámbitos dentro de todos esos enfoques, como la prevención, el diagnóstico y sobre todo el tratamiento de enfermedades. Correcto. En las facultades siempre se ha hecho énfasis en una integralidad del profesional, porque el hecho de que trabajemos específicamente en estructuras dentales, ello no implica de que estamos
actuando en un individuo completamente aislado. Los dientes hacen parte de un todo y ese todo implica que tiene interferencia en la salud de un individuo, de una persona. Por la boca es la puerta de entrada al organismo. Por la boca consumimos los alimentos, los trituramos. Al triturar los alimentos, las enzimas que están en la saliva activan los mecanismos para una adecuada digestión. Los ligamentos periodontales, que son los ligamentos que unen el diente a la estructura ósea, al proceso alveolar, tienen propioceptores que activan en el cerebro alguna información para identificar si estamos comiendo un tipo de alimento duro o blando. Y a todos nos ha pasado alguna vez que al estar masticando un alimento sentimos una piedrita e inmediatamente se suspende el proceso de masticación. O sea, el cuerpo humano es perfecto, es sabio, es creado por Dios. Entonces, nosotros no podemos ver al paciente como un individuo aislado, sino como una persona con un contexto en general. Muchas enfermedades, doctor, tienen su raíz en nuestra boca, si lo dice usted. Correcto. ¿Por qué generalmente suelen aparecer esas enfermedades bucodentales? Hay diversos factores genéticos adquiridos. Por ejemplo, un paciente que tenga una estructura dental con una caries profunda que necrosó por una infección el nervio, esta infección puede viajar por el proceso alveolar al seno maxilar cuando estamos hablando de estructuras dentales del maxilar superior. O si esta infección es en la mandíbula, también llamada maxilar inferior, esta infección puede viajar por los espacios aponeuróticos, que son espacios entre músculos, y viajar a la parte submaxilar, al cuello, a mediastino, y el paciente padecer enfermedades graves como es una infección en el mediastino o en el caso del maxilar superior, una trombosis del seno cavernoso que pueden poner en riesgo la vida del paciente. Usted se especializó en ortopedia funcional. Cuando no hay una buena alineación de los dientes, una malposición dentaria, esa atrofia en los maxilares generalmente viene por la genética o por los hábitos. Correcto. Un factor muy importante es la parte genética, papás, abuelos. Vemos niños con maxilares muy pequeños o en el caso contrario con mandíbulas extremadamente grandes porque traen un componente genético muy marcado. Entonces, para ese tipo de problemática existe la ortopedia maxilofacial, que es para redireccionar el crecimiento de los maxilares en la etapa de crecimiento de los niños. Ahora bien, también se pueden ver algunos factores como cornetes grandes, amígdalas hipertróficas, que hacen que el niño no tenga un adecuado crecimiento ni una adecuada neumatización del maxilar superior. La neumatización del maxilar superior es el proceso por el cual, con la función de la respiración, el niño, al tener una adecuada función, va teniendo un adecuado crecimiento de sus huesos maxilares. Entonces, si viene con el componente genético y a eso se le suma un componente ambiental, lo que hablamos ahora, cornetes, amígdalas, mala respiración, algunos hábitos, comer uñas, chuparse los dedos, esto va a ayudar a que se deforme más estas estructuras anatómicas. Una boca sana, un cuerpo sano, así hemos querido llamar el programa. Pero antes de profundizar en ese tema, que veo yo que usted tiene toda una formación para trabajar todo este tema de la salud bucal, en el programa generalmente nuestro invitado queremos conocer como esa parte humana de él y el primer momento del programa lo dedicamos a ello. El doctor Luis Ángel viene de una cuna con una formación en valores cristianos. Sus papás Luis Ángel Suárez, su mamá María Auxiliadora Mejía Gómez, su papá todo un referente de vida. Correcto, padre. Santuareños, oriundos de Santuario,
Papá estudió Derecho en el Externado de Colombia. Creo que fue el primer abogado que se graduó del edificio que actualmente es el edificio del Externado de Colombia. Mamá, una maestra, estudió en la Normal de Apía y trabajó en varios municipios, y ya cuando se casaron, papá hizo todo el trayecto en la rama judicial, fue fiscal, juez de menores y terminó como magistrado del Tribunal Contencioso Administrativo. Mamá trabajó en varios colegios y terminó en el Colegio Juvenal Cano Moreno, el colegio que funcionaba donde actualmente es Uniplex, allí en la 14 a frente del edificio Invico. Yo lo invito, doctor, para que vamos a un primer receso y conozcamos un poco más de todo lo que el Señor le ha regalado a usted en su vida como profesional, pero también como persona. Ya regresamos. Permíteme orar contigo. Permíteme orar contigo. Su papá Luis Ángel, como profesional intachable, abogado, filósofo, hombre devoto, creyente, ciudadano cívico, distinguido, como ya lo decía usted, como magistrado del Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda, profesor de la Universidad Libre, juez de familia, esa labor que hizo por la niñez desamparada, un ciudadano ejemplar, definitivamente para todos es un referente de vida. Correcto, padre. Mi papá, a veces uno, la cotidianidad y la rutina no le permite ver ni valorar lo suficiente a las personas. Teniendo una excelente relación con papá, después me entero yo en el fallecimiento que era considerado por muchos abogados como un referente de honestidad, de valores, intachable, incorruptible. Entonces, esto lo llena a uno de mucha satisfacción. Y nostalgia. Y nostalgia. Pero los últimos años pude gozar de una gran amistad con papá, ser muy amigos, verme él ya completamente realizado como persona, como profesional, como esposo, como padre de familia. Eso es el mayor homenaje que yo le puedo hacer a él. Su formación académica en el Colegio La Salle, ¿qué recuerdo le trae esa época tan bella de la vida? Yo recuerdo del Colegio La Salle cuando estaba en el colegio donde funcionó la 14 muchos años, al frente del terminal, la Eucaristía semanal y el coordinador con el libro de cantos verde, él y todos debíamos de entrar a la Eucaristía con el libro de cantos y aprendernos las canciones que íbamos a cantar en la misa era semanal. Recuerdo a los profesores de catequesis, grandes formadores, y ahí quiero hacer un paréntesis muy pequeño porque pienso que con la pérdida de valores y con la pérdida de moral, los formadores tienen una gran importancia en la formación de los jóvenes, y hoy en día con la pérdida de estos formadores con temor de Dios, personas de principios, se están viendo las nuevas generaciones con muchas falencias en la parte moral y espiritual. Por ahí me contaban que su anhelo, sus sueños eran ser médico, estudiar medicina. Cualquier circunstancia pues no lo hizo, pero sí en una rama de la medicina que es tan importante como la odontología. ¿Era lo que Dios quería para su vida profesional? Hoy día me pregunto eso, ¿por qué no logré estudiar la medicina? Y actualmente gozo de grandes amigos médicos, muy queridos, y conversando con ellos hablamos de muchos temas de medicinas y llego a la conclusión de que la odontología no es, como se veía hace muchos años, el dentista del pueblo, una persona que solamente sabe de dientes o trata las caries. El odontólogo hoy en día es un profesional que debe estar en capacidad de trabajar con el profesional médico, con el fisioterapeuta, saber remitir al otorrino, al neurólogo, al profesional que en cada caso particular el paciente lo requiera, lo necesite.
Vivió con su papá y su mamá hasta el día que se casó con una mujer muy especial, Elizabeth. Y ya cumplieron 10 años de vida en el amor. ¿Cómo ha sido esa relación? Padre, esa relación yo pienso que es el regalo más grande que le ha dado Dios a mi vida y todo lo que ello implica. Hay momentos de dificultad, hay momentos muy hermosos. Me dio Dios a través de ella 2 maravillosas hijas y ahí vamos para adelante, saliendo adelante, muy unidos, de la mano de Dios, temerosos de Dios, educando a las hijas en valores cristianos, mostrándoles y enseñándoles el buen camino como lo hicieron conmigo, mi papá, mi mamá y los papás de Elizabeth también con ella a su vez. Ese fruto del amor que Dios bendijo con ese regalo, como usted los llama, Emiliana y Juliana, la vida de un ser humano cambia con los hijos. Completamente. Tengo presente cuando nació mi hija mayor Emiliana, fui a la clínica Los Rosales, el doctor me había prometido dejarme entrar a la cesárea, a última hora no se pudo, entonces salí muy ofuscado, me tomé una aromática y cuando regresé, a los 15 o 20 minutos que ya había nacido la niña, me la dejaron cargar y yo sentí caminar por el aire como si estuviera flotando. Es una sensación indescriptible que solo quienes hemos tenido hijos y la hemos vivido sabemos que es verdad, que no estoy exagerando nada, es una sensación maravillosa. Usted es un hombre muy organizado en sus actividades diarias, el buen dormir, el ejercicio, una buena alimentación para tener un cuerpo saludable, pero hay un plus que no todos a veces suelen tener y es como el plus espiritual. Un hombre de comunión diaria, de visita al Santísimo. Esta mañana, por ejemplo, me contaba que hizo su deporte en el gimnasio y luego hizo su hora ante el Santísimo. Esas profundas convicciones religiosas. Yo creo que es todo un equilibrio en lo somático, en lo psíquico y espiritual que le trae a uno muchísimas bendiciones. Correcto, Padre. Quien ora y discierne, la probabilidad del error es mínima. El ejercicio es fundamental porque ¿a quién le gusta estar enfermo? ¿Quién le gusta padecer dolores? Humanamente es difícil aceptar la enfermedad y humanamente es muy difícil tolerar el dolor. Por eso yo me esmero en hacer deporte, hago el gimnasio, que lo he hecho desde los 14 o 15 años, hago bicicleta, procuro hacer ejercicio 5 veces a la semana. Y la Eucaristía diaria, la comunión diaria, el rosario diario. Y hace unos años para acá, por gracia de Dios, porque no es por iniciativa propia, sino porque Dios ha puesto en mí ese gusto, ese deleite de visitar a Jesús en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, donde está expuesto el Santísimo. 15 minutos, media hora, cuando tengo tiempo suficiente, me quedo una horita y soy testigo de los cambios tan profundos que ha dado este tipo de hábitos en mi vida, así como el hábito negativo o la conducta insana, el más perjudicado es directamente el individuo. Como existe lo bueno, existe lo malo, como existe la bendición, también existe la maldición. Entonces procuro rodearme de personas de Dios, hacer ejercicio, alimentarme sanamente. Me gusta mucho madrugar, madrugo mucho. Pero este mundo del acelere, este mundo donde pensamos que un profesional, si no cumple determinadas horas en su trabajo, entonces no va a tener éxito, no va a poder sacar adelante esto o aquello. Y de alguna manera encontrar una persona que es tan organizada en su vivir diario, descubre uno que encuentra uno tiempo para todo y cómo no para Dios. Yo pienso que todo llega por añadidura y a Dios hay que darle el primer lugar. Cuando el ser humano, considero yo personalmente, busca llenar vacíos en su alma, lo puede hacer
con exceso de trabajo, con exceso de ejercicio, con el licor, con las drogas, desbordándose pues, en sus instintos. Entonces, ¿por qué le cuento yo todo esto? Porque hay que ir a la raíz de las cosas. Todos necesitamos trabajar, todos necesitamos sacar nuestras familias adelante, todos necesitamos el dinero y el aspecto económico porque hay que vivir dignamente y darle a nuestros seres queridos una vida digna, un buen techo, una buena alimentación y unas buenas medicinas. Pero todo no es dinero. Hay cosas que la plata no compra. Entonces ahí, sin darnos cuenta, vamos cayendo en esos hilos tan delgados de volvernos idólatras del poder económico, del poder político, del placer y del prestigio. Entonces hay que ser muy equilibrado. Entonces, como hay que trabajar, también hay que sacar tiempo para descansar. Todo no es trabajo, todo no es dinero. Hay cosas que el dinero no soluciona. Hay un amor en su vida, Luis Ángel, y es San José. ¿De dónde surge esa devoción? La devoción a San José surge en una visita a los monjes de la comunidad Siervos Reparadores en Santa Rosa, una comunidad joven, ya está en varios países, y tuve la bendición y la gracia de ser y convertirme en muy amigo de ellos, y ya esa amistad ya lleva más de 7 años. Entonces, allí conocí de San José, soy testigo de las peregrinaciones antes de la pandemia de más de 600, 800, 1000, 1100 personas el 19 de cada mes, en chivas, en Willys, en buses, en carros particulares, caminando en motos, buscando de San José y de los milagros que soy testigo y he visto allí que por intercesión de San José obra Dios para que nos convenzamos de la existencia de Él y como buen Padre amoroso que es, ayudándonos en nuestras dificultades. Yo le agradezco, doctor Luis Ángel, que nos haya acompañado en esta primera parte y quiero invitarlo para el próximo sábado para que esté nuevamente con nosotros. Muchas gracias, Padre. A ustedes agradecerles que nos hayan acompañado e invitarlos para el próximo sábado, la segunda parte de este tema que hemos llamado Boca Sana, Cuerpo Sano. Mañana por este mismo canal a las 7 de la mañana, la Santa Misa. Una feliz noche para todos. Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Presenta y dirige el Padre Pacho.